Miércoles 1 de mayo del 2019, Día del Trabajador. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Andrés Madero, ministro del Trabajo. La nueva política laboral del gobierno se define, una intención ante el Fondo Monetario. ¿Se cumplirá? ¿Habrá flexibilidad para nuevas contrataciones? ¿Se atará a nuevas inversiones? Lo vamos a analizar. También estará Pablo Arosemena, el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio y presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Los estímulos a la reactivación económica, la mejoría de la competitividad que exige flexibilidad laboral para nuevas contrataciones, prioridad de los estímulos tributarios, laborales, el costo del dinero. Lo analizamos. Y además estará Ronnie Aliaga, asambleísta de la bancada correísta, miembro de la Comisión Legislativa de Fiscalización, fue quien propuso el análisis del caso INA Investment. La Comisión de Fiscalización, con un solo voto en contra, remitió el caso INA Papers a la Contraloría, SRI, Unidad de Análisis Financiero y la Fiscalía. Y a un día de la denominada Operación Libertad, liderada por Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, la expectativa por lo que ocurra hoy se mantiene. Sin embargo, tras cerca de 15 horas de levantamiento cívico-militar, el presidente Nicolás Maduro apareció desde el Palacio de Miraflores y advirtió que los responsables de la insurgencia serán llevados ante la justicia. Plan golpista del... Nicolás Maduro compareció ante el pueblo venezolano en cadena nacional, acompañado de su gabinete. El mandatario aseguró que los militares que participaron en el levantamiento liderado por Juan Guaidó habían sido engañados. El 80% de los profesionales militares y policiales que fueron convocados a las 3:30 de la mañana al distribuidor Altamira fueron convocados bajo engaño. Les dijeron que iban a hacer una operación en la cárcel de Tocorón. Desmintió que la base aérea de La Carlota en Caracas haya sido tomada por fuerzas opositoras al gobierno y dijo que los responsables del intento del golpe de Estado serán llevados ante la ley. Todos plenamente identificados, que asumieron el camino de la traición, de entregarle su alma a la ultraderecha golpista. Ya verán el destino que tienen. Hemos visto que la presión, que la protesta genera resultados. Por su parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reiteró su llamado a marchar hoy e insistió en que Maduro no cuenta con el respaldo de las fuerzas militares. Tuvimos claro que lo que decía el régimen, que tenía control de las Fuerzas Armadas, es una farsa. La jornada estuvo llena de violencia y enfrentamientos. Incluso una tanqueta atropelló a varias personas. El saldo total de la jornada fue de un muerto y más de 100 lesionados. Además, varias aerolíneas decidieron cancelar todos sus vuelos a la capital venezolana, previstos para este 1 de mayo, debido a la crítica situación que vive el país. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días con todos. El desenlace de la crisis venezolana ha empezado a concentrarse en el único medio que funciona en estas crisis: la intervención militar interna cuando los civiles no pueden superarla. No importa el nombre que se le dé, golpe de Estado o rescate de la institucionalidad. El hecho cierto es que si esto no funciona, se entronizará un régimen militar que dejará a un lado a los civiles. El problema es ¿por cuánto tiempo? El objetivo solo es derrocar a Maduro y su régimen fantoche o recuperar la ultrajada soberanía popular. El tiempo lo dirá. Además, por la enorme riqueza petrolera de Venezuela, existe el riesgo inédito en la región de una iraquización del problema, de una guerra civil que le permita a la intromisión de Estados Unidos y Rusia manipular el precio internacional del petróleo. Los líderes democráticos de la región deben espabilarse y no seguir como simples comparsas del libreto escrito en la Casa Blanca. Estefi. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Empezamos con Pablo Arosemena Marriott, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio de Ecuador y de la Cámara de Guayaquil. Bienvenido a Contacto Directo.
Gracias, Steffi, por la invitación. Un saludo cordial para todos tus televidentes. Buenos días. Hemos conversado estos días con sindicatos, representantes de trabajadores que temen que los ajustes que está tomando el gobierno termine afectando a la generación de empleo, pero sobre todo a las condiciones laborales. Escuchamos lo que nos dijo ayer José Villavicencio del FUT. La ley no genera empleo, la ley lo que hace es regular las relaciones laborales entre empleador y trabajador. El tema de fondo es de que los empleadores lo que buscan es volver al trabajo por horas para violentar la libertad sindical, la contratación colectiva y un elemento que siempre han querido, vulnerar el derecho a la huelga. Entonces, es evidente que a ellos no les interesa generar empleo en el país, porque si les interesara generar empleo en el país, trajeran los 30.000 millones de dólares que tienen afuera a invertir en nuestro país, porque hay que invertir para generar demanda. Si hay demanda hay producción, y si hay producción hay empleo. ¿Cómo propone solucionar el tema del trabajo por horas, por ejemplo? Bueno, primero aprovechar para felicitar a todos los trabajadores, empleadores y trabajadores por el Día del Trabajo, y desde la Cámara de Comercio de Guayaquil creemos que la mejor manera de celebrarlo es trabajando, así que así vamos a estar el día de hoy. Y luego, ya entrando al tema en detalle, los comerciantes creemos que el código de trabajo se ha convertido verdaderamente en un código de desempleo. Ahí está el problema, porque es un código, una ley laboral que tal vez privilegia a una minoría que tiene trabajo, pero lo hace en detrimento de la mayoría de ecuatorianos que no lo tienen y que lo quieren tener. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo primero en el diagnóstico. ¿Por qué tenemos el problema de la falta de empleo en Ecuador? Creemos que esto viene por la rigidez laboral. De acuerdo al Foro Económico Mundial, en su conocido ranking de competitividad global, Ecuador es el quinto país del mundo más difícil para contratar. Entonces, pero en esa rigidez laboral, por ejemplo, entonces cuando se plantean el tema del trabajo por hora o que haya flexibilización, ya existen ciertos mecanismos que permiten, incluso por servicios prestados, pero dentro de ello, ¿cómo se puede incorporar la propuesta que están planteando ahora del trabajo por hora? Claro, aquí he traído un cuadro que justamente responde a esa pregunta, ¿no? Lo muestro aquí a las cámaras. Dice, Ecuador es el quinto país con mayor dificultad para contratar. Tenemos el ranking de países en el mundo con mayor facilidad. Los más fáciles para contratar, Hong Kong, Suiza, Estados Unidos. Y abajo de la lista está Ecuador junto a Venezuela. Venezuela, que todos vemos lo que está pasando, ahí cerquita está el Ecuador. Entonces, pongámonos de acuerdo en el diagnóstico. El problema es la rigidez laboral. El problema no es que es muy fácil contratar, el problema es que en Ecuador contratar es muy difícil, primera parte. Segunda parte, si estamos de acuerdo en el diagnóstico, vamos a las propuestas. La Cámara de Comercio de Guayaquil, la Federación Nacional de Cámaras, tiene la propuesta de empleo para todos. A todos los comerciantes nos conviene que todos tengan más dinero en el bolsillo para poder tirar ese dinero. Claro, el tema es que eso suena a propuestas generalizadas y de hecho el diagnóstico hoy podría ser consensuado. Todos saben por qué pasa lo que está pasando, todos están de acuerdo con que hay que generar empleo. Donde no se están sentando en la mesa a conversar o a dialogar es ya a definir con punto y coma cómo se puede ya pragmar esto, o en ley o en cambio o en reforma, llegando a acuerdos. Por ejemplo, propuestas puntuales sobre cómo llegar al tema del trabajo por horas, o si hablan de la flexibilización laboral en cuanto a las horas, no solo de por horas. Entonces, cuando ya hablamos sobre eso, son evidentes las diferencias y en el diálogo no encuentran consensos. Entonces, yo lo que planteo es lo siguiente. El día de hoy, si un joven, donde la tasa de desempleo de los jóvenes es el triple de la tasa de desempleo nacional, un joven de 18 a 29 años, pensemos, o un ama de casa o un adulto mayor, si el día de hoy quieren trabajar 15 horas a la semana, porque del otro lado hay un emprendedor, una empresa que los quiere contratar, hoy no lo pueden hacer. Esa es la rigidez laboral. Eso es lo que hay que cambiar. Cuando hablamos de contrato por horas, contratos de trabajo por horas, nos estamos refiriendo precisamente a eso. Porque algo que tal vez la burocracia desconoce es que los negocios, no en el papel, sino en la calle, funcionan con horas pico. Hay ciertas horas donde los negocios necesitan más manos, más gente, y otras horas donde es distinto la dinámica. Por eso es tan importante el contrato de trabajo por horas. Y digo, el día de hoy, una familia con jóvenes, con adultos mayores, con amas de casa, si cada uno por su cuenta quiere trabajar, por ejemplo, 15 horas, no lo puede hacer. También han propuesto desde las cámaras flexibilizar la jornada laboral con otras propuestas.
propuestas, por ejemplo, 40 horas en 3 días y medio o bajar la jornada a 35 horas entre semana para que trabajen el fin de semana sin que tengan que pagar horas complementarias. Pero ¿esa sería una solución o precarización, como dicen los trabajadores, cuando no se haría una diferenciación de lo que es trabajar el fin de semana? Recordemos que las personas que dicen estar hablando a nombre de los trabajadores realmente lo están haciendo a nombre de una pequeña minoría de personas que tienen un trabajo formal y aún son muchos menos los que están sindicalizados. La realidad de las cosas es que la mayoría de las personas en el Ecuador son aquellos que quieren trabajar y no tienen un trabajo formal. Son 5 millones de ecuatorianos versus 3 millones de ecuatorianos que tienen ese trabajo formal. Por lo tanto, lo que estamos hablando favorece a la mayoría. Yo creo que hay un discurso, digamos, del pasado que se lo sigue reciclando, que es esto de tratar de anteponer empleadores y trabajadores, pero la verdad es que en el siglo XXI empleadores y trabajadores nos tenemos que dar la mano, tenemos que sacar las cosas adelante. La propuesta de la Cámara de Comercio específica en las facilidades de contratación son estos contratos por horas, como lo hay en la mayoría de los países que nosotros admiramos. Eso iba a preguntar, porque los trabajadores lo sienten como un derecho laboral adquirido, es decir, por ejemplo, el que se reconozca lo que es una jornada de fin de semana o una hora extra, pero ¿qué pasa en legislación que han comparado? Es que cuando nosotros hablamos de contratos por horas, nos referimos a contratos por horas salvaguardando todos los beneficios de ley. Cuando ese joven, esa ama de casa, ese adulto mayor quiere trabajar menos horas de la que la ley hoy lo permite, lo estamos condenando a la informalidad. Entonces, mire la paradoja que tenemos. Tenemos empresas que quieren y que necesitan contratar, porque toda empresa quiere crecer y para crecer necesitas más manos. Y por otro lado, tenemos personas que quieren trabajar y lo que impide que se unan unos y otros es precisamente este código que decimos nosotros, no es de trabajo, es un código de desempleo y eso hay que cambiarlo. El comercio necesita incentivos para generar empleo, bajar costos de producción, lo plantean con menos impuestos, pero si el gobierno tiene compromisos ya para reducir el gasto público y generar más ingresos, en octubre esa reforma tributaria, ¿a quién tendrá que cargarle el peso? Bueno, es que cada vez que el gobierno necesita plata, como viven en una suerte de lagartocracia, lo que están pensando es cómo seguirle sacando recursos del bolsillo del sector privado de toda la ciudadanía en general. Y nosotros creemos desde la Cámara de Comercio que a estas alturas del partido, con una economía que no despega, sería inaceptable que pretendan meternos de nuevo la mano al bolsillo sacándonos más recursos al sector privado que está pues muy golpeado. Ahora, aquí hay dos temas. Necesitamos que las empresas que existen crezcan para que puedan contratar. Necesitamos que los emprendedores que quieren crear empresas la tengan más fácil, no más difícil. Y necesitamos que venga la inversión. Entonces, esos candados se abren con una llave, que es la llave de la facilidad laboral. Pero ¿cómo va a haber facilidad laboral? Si aquí tengo un cuadro, ¿no? Hace poco Ecuador tenía contratos a plazo fijo. Hoy, pues Ecuador, hay los países en el mundo que prohibieron el contrato a plazo fijo. Hay 2 países que recientemente lo han hecho. Ecuador en Sudamérica y Zambia en el África. Entonces, Ecuador está haciendo cosas que hace Zambia en el África. No tiene sentido, por el amor de Dios. Eso es lo que hay que cambiar. En medio de estas políticas para reducir el gasto público con la intención de hacerlo y hasta los compromisos con el FMI para llegar a una meta en 3 años que para muchos no va a ser viable cumplir, las empresas públicas en el gasto siguen creciendo. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el primer trimestre del año con las empresas estatales versus el primer trimestre del año pasado? Las empresas públicas del Estado siguen despilfarrando recursos hasta el día de hoy. Este año en relación al año pasado siguen despilfarrando en burocracia, en compras públicas. Esa despilfarra no ha sido frenada. Por eso es importante que el gobierno se ajuste bien la correa antes de pretender querer seguir metiéndole la mano al ciudadano con más impuestos. Nosotros hemos dicho, y hay que repetirnos, el gobierno debe de adelgazarse con esta despilfarra en vez de seguir engordándose con cada vez más y más impuestos. Pero ¿dónde adelgazar? ¿Dónde reducir más el gasto? Porque si significa reducción de personal, entonces ya vemos la contraparte, es decir, los trabajadores públicos que se quejan que son ellos quienes están pagando los platos rotos y además sigue afectando las cifras de empleo. Entonces, no se puede contentar a todos, pero ¿cómo hacerlo gradualmente entonces? ¿Qué plantean ustedes? Mire, 2 cosas. Lo primero,
Al día de hoy, la factura de la burocracia sigue siendo más de 9.000 millones de dólares. O sea, es un nivel de burocracia de cuando el Ecuador tenía un precio del petróleo de por encima de $100 el barril. Entonces, estamos sobredimensionados, por un lado. Por otro lado, detengámonos un instante en estas empresas públicas del Estado que siguen despilfarrando los recursos. Tenemos empresas públicas que hasta hace poco se decía que estaban a la venta, que las iban a cerrar, que más valía que no existieran, y resulta que siguen ahí vivitas y coleando, siguen tratando de hacer nuevas inversiones que son una despilfarra. Me refiero a empresas como TAME, como Flopec, y tantas empresas públicas que cuando uno realmente pone la lupa, tú ves que no hay pues las rentabilidades que supuestamente te dicen que tienen. Porque recordemos que las empresas públicas tienen privilegios tributarios, no pagan todos los impuestos, no compiten en la misma cancha que el sector privado. Las empresas públicas del Estado siguen despilfarrando y eso deben de frenarlo, si no, ni siquiera nos podemos sentar para hablar de que suban impuestos. Y esas son las propuestas de Pablo Arosemena Marriott, el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio. Gracias por venir a Contacto Directo. Gracias. 7:20. Vamos a una pausa y al regresar estará Andrés Madero, el ministro del Trabajo, y hablamos sobre la nueva política laboral del gobierno que se define, una intención expresada ante el Fondo Monetario. Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Las organizaciones sindicales agrupadas en el FUT y el Parlamento Laboral critican los anuncios de la nueva política de flexibilización laboral del gobierno, aunque a veces algunos representantes del gobierno no lo llaman así. El presidente de turno del FUT, José Villavicencio, plantea lo siguiente. Escuchemos. Nosotros estamos predispuestos a discutir un nuevo código del trabajo, que garantice derechos individuales y colectivos, que vaya al tono de la Constitución del 2008, los convenios internacionales y los derechos humanos. También nosotros estamos conscientes que hay que establecer políticas laborales para generar empleo de los 5 millones de ecuatorianos que están en la desocupación o en su empleo. Pero lo que nosotros dejamos planteado es de que a pretexto de generar empleo no se puede vulnerar derechos individuales y colectivos, y volviendo a la flexibilización laboral y al trabajo por horas. Andrés Madero, ministro del Trabajo, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días a toda la teleaudiencia de Contacto Directo. Alfredo, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Esta postura del FUT es sincera o en la práctica no ceden un centímetro? Bueno, en primer lugar, dar un saludo a todos los trabajadores en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo. En el tema del FUT, nosotros como Gobierno Nacional hemos tenido varias reuniones ya con los organismos sindicales y con todos los sectores empresariales a través del Consejo Nacional del Trabajo, con el FUT. También hemos tenido reuniones y mesas de trabajo en las cuales han manifestado sus inquietudes, sus propuestas, y estamos llegando a consensos y acuerdos a través de las mesas de trabajo y de diálogo para poder dar una solución al tema de la política y empleabilidad laboral en el país. La flexibilización para nuevas contrataciones, o sea, para los 5 millones que buscan empleo, que permitan abrir el mercado laboral, afecta las garantías de los derechos fundamentales de la OIT para los trabajadores, o establece un régimen flexible únicamente como estímulo para nuevas contrataciones. ¿Cuál es la idea? Bueno, el Gobierno Nacional está en la idea de realizar una dinamización del empleo para poder obtener que todas las personas que estén en busca de uno, que estén en la informalidad, pasen a formar parte de un empleo formal pleno, que conste con todas las garantías establecidas en las leyes y legislación conexa, y siempre respetando y evitando cualquier vulneración de derechos. Para ello, el Ministerio de Trabajo realizará todos los tipos de controles, como los ha venido realizando hasta el momento, a fin de evitar que haya atropello en contra de los trabajadores. ¿Existe al momento algún anteproyecto de código de trabajo, lo que se ha venido hablando durante algún tiempo ya? Bueno, en algún momento ha habido un proyecto de código de trabajo que está en consenso, pero para el tema actual de las reformas laborales estamos trabajando fuertemente con el diálogo social tripartito, recomendado tanto por la OIT como por el liderazgo del presidente Lenín Moreno, a través de mesas de trabajo junto con los sectores empresariales y laborales del país, los organismos sindicales, quienes están generando propuestas. Alfredo, me permito en este sentido indicar que yo saludo mucho la posición que tienen ambos sectores y sus representantes, quienes ya tienen un consenso en el tema de que hay que generar reformas para dar
una nueva política laboral que permita generar empleo, que permita generar nuevas plazas a fin de dar respuesta a todos los ciudadanos. Y esto es lo importante, que hoy por hoy, gracias al liderazgo de nuestro presidente Lenín Moreno, estamos sentados en la misma mesa, trabajadores, empleadores, el Estado, dando soluciones, planteando propuestas. El presidente nos ha dado un buen ejemplo y un claro ejemplo de que es el momento de dejar de enfrentarnos entre los ecuatorianos para pasar a enfrentar los problemas juntos como ecuatorianos. Yo creo mucho en la capacidad, en la iniciativa, en lo creativo que somos los ecuatorianos para tomar decisiones que sean apegadas a nuestra realidad y que den respuesta clara a estos problemas. ¿Ese régimen dinamizador o flexible es temporal o definitivo? ¿Qué garantiza que no se aplique a los actuales trabajadores o que las empresas con el régimen rígido no contraten nuevos empleos y empiecen a disolverse frente al régimen de dos velocidades que podría haber? Bueno, inicialmente el tema siempre va para nuevas contrataciones, no existe ningún tipo de regresión de derechos, ni tampoco el gobierno nacional va a apoyar ningún tipo de regresión de derechos. En este sentido, el tema de control va a ser fundamental. El Ministerio de Trabajo tiene todo listo su aparato de control a través de sus inspectores de trabajo y demás técnicos correspondientes. En el tema de facilidades para contratar, que fue indicado previamente, existe ya facilidades para contratar. El Ministerio de Trabajo en su página web cuenta con modelos de contratos para realizar simplemente que los empleadores y trabajadores puedan conocerlos en línea. El Sistema Único de Trabajo, que también es un sistema que consta en la portal web, permite realizar todo tipo de actividades de manera en línea, lo que da una mayor facilidad para empleadores y trabajadores en el momento de la relación laboral. La oposición del FUT y del Parlamento Laboral es terminante respecto a una reforma constitucional que permita el trabajo por horas. ¿Esta reforma no va o se puede implementar sin reforma constitucional? No, esta reforma tendría que ser constitucional porque existe una prohibición para contratación laboral por horas. Actualmente sí existe un mecanismo para contratar a personas que no quieran cumplir o que no estén en necesidad institucional o personal de cumplir con toda la jornada ordinaria de trabajo, que es el contrato de jornada parcial permanente, que les permite elaborar en una jornada diferente a la habitual o ordinaria. La relación laboral es tripartita, pero empleadores y empleados por principio desconfían del Estado, que se bambolea entre unos y otros según el gobierno que esté al frente en el momento oportuno, del cual dependen que las leyes se apliquen y se respeten. Esa es la incertidumbre que permanece en el tiempo y que está dificultando cualquier acuerdo, aunque sea con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, es así, las reformas y políticas laborales tienen que ser consensuadas y tienen que ser permanentes en el tiempo para que tengan una realidad y que puedan ser valoradas en su contexto general. No podemos realizar reformas parciales o de turno porque simplemente estas no van a tener el suceso esperado. Confiamos plenamente que va a haber un consenso y un acuerdo entre sectores trabajadores y empleadores que permitan dar respuesta a la necesidad del país, de todos los ecuatorianos, que es mejorar la empleabilidad para generar empleo digno y que tengan un mejor futuro nuestros ecuatorianos. La prohibición del trabajo por horas en la Constitución realmente limita bastante la contratación de trabajo, porque incluso en otros países, la mayoría de los países, son contratados por horas hasta los trabajadores autónomos, los profesionales, y es así más fácil poder contratar a gente que trabaje parcialmente y haga trabajos adestados, trabajo fijo. En el Ecuador es posible hacerlo pese a que exista esta prohibición de la Constitución. Bueno, nosotros contamos actualmente con varias modalidades de contratación adecuadas a la realidad que vive el país. Tenemos contrato a destajo, contrato por obra cierta, contrato de jornada parcial permanente, que permite dar respuesta a las necesidades particulares o puntuales de una empresa o de los trabajadores para realizar sus actividades. ¿Se piensa tal vez relacionar o atar de alguna manera las nuevas inversiones a la generación de empleo en cuanto a número de empleados, etcétera? Exactamente, las nuevas inversiones tienen que decantar necesariamente en generar nuevas fuentes de empleo que permitan acceder a más ecuatorianos al empleo. Eso es una condición sine qua non que vamos a tener en el tema de nuevas inversiones, tanto nacionales como extranjeras. La estabilidad política y económica que está dando nuestro presidente Lenín Moreno al país ya está siendo reconocida no solo a nivel nacional, sino también a través de nivel internacional. Por lo tanto, esto permitirá nuevas inversiones que generen mayor empleo. Pero en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no se prevé un aumento significativo de la inversión
extranjera directa. Sin embargo, se prevé una flexibilización del mercado laboral y una reducción de la masa salarial en el sector público. Eso preocupa porque es esa falta de inversión extranjera directa la que haría un modelo contractivo en los próximos años. Tal vez es demasiado pequeño el espacio de tiempo que nos viene para hacer todos los ajustes que se han pactado con el fondo. Bueno, siempre es corto el tiempo, pero tenemos que iniciar de una vez por todas a dar respuestas claras y sensatas a la problemática del país. En este sentido, de igual manera, en el tema de las inversiones extranjeras, el ministerio correspondiente ya ha anunciado que consta con un importante paquete de inversiones extranjeras para realizar en el país. En días anteriores tuvimos una visita a una cadena internacional de comidas rápidas, quienes también manifestaron su voluntad de continuar con las inversiones en el país e incrementarlas como las han venido haciendo durante el gobierno del presidente Lenín Moreno. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar en nuevas inversiones, los ministerios del ramo correspondiente, a fin de dar respuesta a las necesidades del país. Andrés Madero, ministro del Trabajo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, buenos días. Estefi. Son las 7:32. Cuando regresemos estará Ronnie Aliaga, asambleísta de la bancada correísta, miembro de la Comisión de Fiscalización. El informe de la Comisión de Fiscalización sobre los INA Papers. En minutos estamos de vuelta. No se vaya. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó con 10 votos a favor, entre ellos del denunciante Ronnie Aliaga, el informe sobre el análisis de la publicación El laberinto offshore del Círculo Presidencial en el portal digital La Fuente de los periodistas Cristian Zurita y Fernando Villavicencio, con el único voto en contra del asambleísta Daniel Mendoza. Ronnie Aliaga, asambleísta correísta por Guayas, proponente de la moción de análisis en el Pleno. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. ¿Cómo está, Alfredo? Muy buenos días. Un saludo a todos los ecuatorianos que están en sintonía y sobre todo un saludo fecundo a todos los trabajadores en su día de reconocimiento. ¿Satisfecho con el resultado del análisis de la comisión? Bueno, se pudo haber llegado a más, pero yo creo que es el resultado de un consenso de la mayoría de los legisladores dentro de la Comisión de Fiscalización, que votamos 10 legisladores a favor de 12 que somos pertenecientes a la comisión. Dentro de lo más importante y lo que vale resaltar es el tema de que se pone en conocimiento este informe a las autoridades de control, como son el Contralor, el Servicio de Rentas Internas, la Unidad de Análisis Financiero, y sobre todo se pide a la Fiscalía General del Estado, se le exhorta para que mediante sus competencias pida la asistencia penal internacional para que abran la cuenta de Balboa Bank de INA Investment Corporation, la cuenta número 100-4-10-71-378, la cuenta de INA Investment. Es lo que se ha solicitado dentro del informe, es lo que hay que rescatar, y yo creo que es muy importante que el pueblo ecuatoriano sepa que dentro de la Asamblea Nacional estamos fiscalizando de una manera objetiva y sin sesgos políticos. Aquí tenemos que demostrar en base a las pruebas que han sido presentadas que se estaría configurando el caso de corrupción más grande de la historia del país. En recomendaciones, en efecto, la comisión resuelve remitir el informe a Contraloría, SRI, Unidad de Análisis Financiero y Fiscalía, para que auditen e investiguen el origen de los dineros y su licitud en los implicados Edwin Moreno, Juan Rodríguez Malo, Conto Patiño, María Auxiliadora Patiño, Javier Macías, Ricardo Alemán y Emilio Torres. No se menciona a Lenín Moreno ni se da un plazo para la investigación. ¿Qué espera de la misma? Por supuesto, pero mire, yo aquí tengo una imagen que está dentro de la página inapapers.org. Esta página ha enviado la información que yo también he recibido de manera anónima sobre la vinculación de Moreno en este tema de los INA Papers. Pero obviamente dentro de esa publicación es una publicación oficial, es una publicación simplemente de un enemigo del presidente o de un denunciante del presidente.
Bueno, pero es que al final del día quien tiene que demostrar la veracidad de todos los documentos es la Fiscalía General del Estado, a quien he exhortado para que puedan desmaterializar todo el contenido, tanto de la publicación periodística La Fuente del señor Villavicencio y Zurita, como de inapapers.org, donde están todos los elementos vinculantes y donde se configura estos presuntos delitos y actos de corrupción. Si no consta el nombre del presidente Moreno dentro del informe de la Comisión de Fiscalización, es porque se vinculan a todo su círculo familiar, a su entorno más cercano, porque obviamente aquí se han cometido actos basados en terceras personas, que es en caso de testaferrismo. Pero además de eso, es necesario que el pueblo ecuatoriano sepa que aquí no podemos permitir que las autoridades que están representándonos puedan siquiera estar bajo la mínima sospecha sobre este tipo de acusaciones. Y sobre todo, que den la cara, que respondan ante las autoridades. Aquí es de conocimiento público que han tratado de evitar a toda costa que se dé una investigación en la Asamblea, ya sea bloqueando mociones que ha realizado Ronnie Aliaga. Concurrieron en la Comisión de Fiscalización los implicados para rendir sus testimonios. ¿Quiénes concurrieron? Bueno, dentro de la Comisión de Fiscalización solamente concurrieron las autoridades de control, Servicio de Rentas Internas, la Unidad de Análisis Financiero y por la parte privada el señor Fernando Villavicencio. El resto de personajes obviamente se abstuvieron de concurrir a la Comisión de Fiscalización, pues no tienen la obligación porque son personas naturales. Pero yo creo que por la decencia que hay que respetar de todos los ecuatorianos, tenían que acudir y dar respuestas claras sobre todo este tema donde se está vinculando al señor Moreno y donde estas personas tienen una participación activa. Contraloría, la Unidad de Análisis Financiero, el FDI y la Fiscalía, ¿no? Ahora, este caso de los INAPapers fue el que motivó la filtración de la conversación telefónica entre la presidenta de la Asamblea y la ministra del Interior. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Un realineamiento en el bloque de Alianza País, la pérdida de la reelección en la presidencia de la Asamblea para Elizabeth Cabezas, bajar el tono de las denuncias y el control político o subir ese tono. Mire, dentro de las consecuencias está que a mí me han denunciado por interceptación de telecomunicaciones. Ahora resulta que un día yo soy un pandillero, un día soy empresario, al día siguiente soy desestabilizador y luego por último ahora soy hacker. Son cosas que se tratan de inventar para desviar la atención, pero ya el pueblo ecuatoriano se ha dado cuenta de las prácticas, las malas prácticas que se llevan a cabo dentro de la Asamblea Nacional por parte de la principal autoridad, que obviamente ya no goza de la confianza de la Asamblea y que obviamente las autoridades de la Asamblea merecen que se refresquen estas líneas, estos cuadros y que obviamente como representantes de la primera función del Estado estén ahí para ayudar a legislar en función de país, no para una ideología política o un partido político. Llama la atención de que el análisis de la comisión se base en un trabajo investigativo de Fernando Villavicencio, a quien el presidente Correa, el expresidente Correa, lo consideraba un hacker y por eso se allanó su domicilio. Es decir, que ese derecho que hay en la actualidad, que es una especie de derecho que se consolida en el sistema universal, de que lo importante en una información obtenida ilícitamente es la relevancia de la información y no la forma en que se hizo, en este caso solo se podrá demostrar cuando termine la investigación. Por supuesto, pero este caso de corrupción no soporta el mínimo análisis, mi estimado Alfredo y pueblo ecuatoriano. Aquí hemos visto, estamos a vista y paciencia de que las autoridades no quieren ejercer sus competencias, como la Fiscalía General del Estado, que hace mucho tiempo tenía que haber exigido la apertura de la cuenta de IN Investment Corporation. Si aquí Moreno dice que no tiene miedo y que no teme nada, permítame terminar la idea, ya, por favor. Siga. Si Moreno no teme nada y dice que no debe nada, ¿cuál es el problema? Él mismo debería haber pedido que abran alguna cuenta, que abran la cuenta del Balboa Bank. ¿Cuál es el miedo de abrir la cuenta? Además de eso, mi estimado Alfredo, que quisiera comentarle, y el pueblo ecuatoriano se va a enterar el día de hoy, que esta semana yo puse una denuncia en Suiza porque se han encontrado dos cuentas en el Banco La Posta de Suiza perteneciente a un familiar del presidente Moreno con saldos que no corresponden a los sueldos que ellos han mantenido y fue denunciado esto. Este es el original que presenté en Suiza, la denuncia contra los familiares de Moreno
de esta cuenta que se ha encontrado allá en Suiza. Aquí está una ampliación quizás para que se vea un poquito mejor. Estas son una verdadera trama de corrupción que tenemos que investigar y el pueblo ecuatoriano tiene que saberlo, a qué se han dedicado estas personas, y la justicia ecuatoriana no puede hacerse de la vista ciega, mi estimado Alfredo, tenemos que exigir. Estamos ante un caso en que la justicia ecuatoriana, concretamente la Fiscalía, por ejemplo, no ha hecho casi nada en la investigación de las decenas y decenas de delitos cometidos por el gobierno de Rafael Correa. Solo hay una sentencia contra Glass que no está en firme, que ha sido llevada a casación y no se sabe cuándo será eso. Es decir, que ese es un problema más grave, porque el problema que nos interesa no es que Correa o Moreno sean culpables o inocentes. El problema que nos interesa es que funcionen las instituciones. Y para eso, ¿qué está haciendo la Asamblea? Bueno, y usted mencionó algo muy importante. Dentro de unas declaraciones en una entrevista de la fiscal Diana Salazar, ella mencionó que a Jorge Glass lo vincularon por el tema de asociación ilícita porque era el caso que más facilidades tenían y que lo tenían a la mano y que luego le iban a vincular en temas más graves. Asimismo se debería proceder con el presidente Moreno. Y desde la Asamblea Nacional, tal como lo hemos hecho del informe de la Comisión de Fiscalización, estamos ejerciendo el control político. Con el expresidente Correa, o sea, realmente esta situación actual en el país es inédita. Mi estimado Alfredo, ahorita estamos hablando del primer mandatario de la nación. Tiene que responder y tiene que dar la cara al país. Aquí todo esto se soluciona si nosotros abrimos la cuenta de Investment Corporation, la cuenta del Balboa Bank, para que esclarezcamos muchas cosas. Tenemos que saber la verdad los ecuatorianos. Bueno, y es el presidente que está en funciones que responda. En la Asamblea está próxima a hacer una renovación de sus dignatarios y de las comisiones legislativas. Y en el sistema de las mayorías móviles, el bloque más pequeño puede convertirse en mayoritario, en el que da mayoría. Ese sería el propósito de los asambleístas que discrepan en Alianza País y se han colocado al margen de Alianza País, de los aliados de Alianza País y junto al correísmo. ¿Cuál es la situación al respecto? Bueno, yo creo que son legisladores, compañeros legisladores, que han entendido que ya la coyuntura política ha demostrado que el gobierno lo único que está buscando es su mejor conveniencia, que está emitiendo políticas públicas que van en desmedro de todos los ecuatorianos en el tema de salud, de educación, de los trabajos, y obviamente coherentes con este momento histórico que vivimos, van a dar el respaldo a la bancada de la Revolución Ciudadana, y no nos vayamos a polarizarnos, no a la bancada de la Revolución Ciudadana solamente, a quienes estamos trabajando en función de país, mi estimado Alfredo. Queremos un mejor Ecuador. Aquí no se puede vivir con esa zozobra. Un mejor Ecuador precisamente por la herencia que se recibió. Pues debe reconocer usted que la herencia es una herencia bastante difícil. La herencia de los puertos, aeropuertos, carreteras, centros integrales del buen vivir, unidades del milenio, los hospitales. Los hidroeléctricos que no funcionan, de la refinería del Pacífico, que es lo último, que sea ya una pista aérea para el narcotráfico, es increíble. Mi estimado Alfredo, que responda Moreno por el tema INA Papers, por favor. Gracias. Y Correa por los otros. Ronnie Alaga, asambleísta, gracias por su participación en Contacto Directo. Así concluimos esta emisión. A ustedes también, gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.